El 3 de enero de 1521, poco antes del inicio de la histórica Dieta de Worms, el Papa había dado a conocer en Roma la ya conocida bula Decet Romanum Pontificem, que en castellano moderno no es otra cosa que un pontífice romano, por la cual se excomulga a Lutero, pese a lo cual este fue convocado para que renunciase o reafirmase sus escritos. A la hora de presentarse, aquel 16 de abril, una gran cantidad de copias de sus libros, de sus escritos, reflexiones, estaban sobre la mesa, y Johann Eck, asistente del arzobispo de Trabris, le pidió que confirmase su autoría y en este caso que respondiese si aún creía en esas prácticas. Lutero se tomó un día para pensar, nervioso, complicado, y el día 17, después de haber pasado una noche, nos imaginamos, muy difícil, pidió que se le convenciera de sus presuntos errores, de los escritos que él tenía sobre aquella mesa y por lo cual lo estaban juzgando. ¿Cuáles son mis errores?, señaló. Si pueden evidenciarlos mediante el testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura, remarcó, poniendo punto final a la cuestión, tras lo cual abandonó Worms y se perdió. Todos conocemos el resto de la historia. Es secuestrado por Federico el Sabio y escondido en el castillo de Wurzburgo, donde tuvo tiempo para traducir la Biblia al alemán. Mérito suficiente para que sea recordado la historia de Alemania. Pero Dios tenía otros planes para Lutero. Cuando Lutero hace esta aseveración acerca de que no puede obrar en contra de la conciencia, está estableciendo el principio de la sola escritura. Estoy casi seguro que en cada una de las enseñanzas que hemos realizado siempre hemos hecho hincapié de la necesidad de leer la Biblia, de conocerla y, lo que es más importante, comprenderla para que podamos ponerla en práctica, que fundamentalmente eso es lo que tiene importancia y valor. Hay muchas personas, y aunque esto parezca un cliché decirlo, hay muchas personas que conocen muy bien la Biblia, pero tienen muy poca voluntad para ponerla en práctica. Un buen teólogo no siempre o necesariamente es un buen hacedor de la palabra. Con tristeza observo que todavía hay creyentes que no entienden el profundo valor de la Biblia como guía infalible de fe y conducta, y entiéndase por favor, infalible e inerrante. Muchos creyentes viven afanados por tener experiencias de carácter místico, espirituales, pero apenas logran establecer la distinción entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Creyentes que solo se nutren de dichas experiencias y que a la hora de definir algún aspecto de la fe naufragan indefectiblemente. Titubean porque carecen de la seguridad necesaria para dar explicación alguna de los componentes más esenciales de su fe, lo que en definitiva está contenido en la Escritura. Quisiera formularles una pregunta. ¿Por qué es importante leer, estudiar y profundizar la Biblia? Ahora, puede parecer raro y absurdo formular esta pregunta, ya que probablemente no estaría usted leyendo este libro a no ser que ya estuviera convencido de que el estudio de la Biblia es necesario. Sin embargo, nuestras mejores intenciones con frecuencia se debilitan por estados de ánimos y actitudes caprichosas frente a la Biblia. El estudio de la Escritura muchas veces queda a un lado. Por tanto, antes de examinar las guías prácticas para el mismo, revisemos algunas de las más sólidas razones para estudiar la Biblia. Permítame señalarle que existen ciertos mitos arraigados en algunos creyentes por los cuales no se dedican a estudiar la palabra con constancia y con la profundidad que se requiere para entenderla y fundamentalmente vivirla.
Estas razones con frecuencia contienen mitos que llegan a convertirse en verdades aparentes a fuerza de mucha repetición. El mito que ocupa el primer lugar en nuestra galería de excusas es la idea de que la Biblia es demasiado difícil de entender para una persona normal y que requiere entonces estudios profundos de teología y de exégesis y de hermenéutica y todas esas palabras que de pronto nos gusta utilizar para impresionar a otros. Entonces, el mito número 1 señala que la Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos con muchos conocimientos, habilidades y preparación técnica pueden manejarla. Muchas personas sinceramente están cautivas de estas predisposiciones. Muchos no se dan el trabajo de leerlas concienzudamente porque parten de la base de que la Biblia es un libro oscuro e incomprensible. Algunos señalan, sé que no puedo estudiar la Biblia porque cada vez que trato de leerla no la entiendo. Otros suponen que el lenguaje de la Biblia es un tanto críptico, entiéndase misterioso, y se lamentan de que Dios haya escogido una forma tan elevada y profunda para comunicarse. Permítanme ya, hermanos y hermanas, decirles que si podemos leer el diario los días domingos, podemos perfectamente leer la Biblia. De hecho, me atrevería a señalar que hay palabras y conceptos más difíciles que se expresan en las planas de los periódicos que en la mayoría de las páginas de la Biblia. Los reformadores del siglo XVI, y partimos con el insigne Lutero de Nantes, confiaron plenamente en la claridad de las Escrituras y declaraban confiados en lo que ellos denominaron perspicuidad, la perspicuidad de las Escrituras. Usted se preguntará qué significa esta expresión tan extraña. Le comento desde ya que este término es sinónimo de claridad. Es decir, ellos afirmaban que la Biblia era clara y lúcida. Es lo suficientemente sencilla para que cualquier persona relativamente letrada pueda entender su mensaje más básico. Ahora, estamos de acuerdo en que esto no significa que todas las partes de la Biblia sean igualmente claras o que no haya en ella pasajes o secciones que son difíciles o que un tanto oscuras y que cuesta de pronto entenderlas. A eso se suma también los problemas de comprensión lectora que arrastramos desde los tiempos de la escuela. Y respecto a estos pasajes que son difíciles de entender, no son pocos. Y esto hace que el trabajo del lector bíblico se torne un poco más complejo, ya que no tienen entrenamiento suficiente en lo que tiene que ver con la interpretación y las herramientas que la hermenéutica provee para quienes deciden estudiar la Biblia. Entiéndase hermenéutica, la ciencia que permite estudiar los textos antiguos, que se aplica también a la Biblia. Pero el contenido de las Escrituras en sus líneas más esenciales son lo suficientemente claras para traer salvación a las almas atribuladas. Algunas partes de la Biblia son tan claras y sencillas que resultan ofensivas a aquellos que sufren de arrogancia intelectual. Estos intelectualillos que de pronto surgen en las iglesias, que de acercarse un poquito a la teología comienzan a mirar en desmedro a otros, a los que suponen que no tienen tanta profundidad teológica. Lo cierto, hermanos, es que a veces las excusas son más poderosas que el deseo de descubrir la voluntad de Dios revelada en su palabra. El Salmo 19, 7 y 8 señala, 19 versos 7 y 8 señala: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. Observe usted cuánta delicia en el salmista hallamos cuando se refiere a la palabra de Dios. La enuncia como una experiencia sublime y capaz de reordenar las pretensiones del corazón humano. La palabra en estos cortos versos expresa algunas de las cualidades de ella. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura. ¿Y qué efectos tiene sobre quienes la leen y se alimentan de ella espiritualmente? Primero, hace sabio al sencillo.
alegra el corazón cuando uno está en esas situaciones de profunda pérdida, de angustia, de quebranto. La Escritura y las promesas que Dios ha hecho ciertamente alegran nuestro corazón. Y la forma en que la Escritura nos explica cómo enfrentar las problemáticas de la vida, sin duda que hace sabio al sencillo, aquel que no tiene pretensiones de ser sabio intelectualmente hablando. Este salmo tan hermoso, donde nos habla de la profundidad y los beneficios que la palabra tiene, nos señala, repito entonces, es perfecta, es fiel, es recta y es pura. No hay equívocos en la Biblia, aunque algunos hoy día están por adoptar la posición de que efectivamente en la Biblia hay errores. Sí, hay errores de traducción, pero nosotros los cristianos conservadores entendemos que los hagiógrafos o los escritores bíblicos originales, entiéndase Lucas, Marcos, Mateo, Pablo, en fin, Pedro, quienes escribieron inicialmente la Biblia, no cometieron error alguno, porque estaban bajo la supervisión del Espíritu Santo, como señala Pablo en su segunda epístola, en el capítulo 3, en el verso 16, acerca de que la Escritura es inspirada por Dios. Cuántas bellas promesas. La palabra de Dios alumbra los ojos, es decir, trae luz en medio de las tinieblas en las que de pronto estamos sumidos. La Escritura y las promesas de Dios traen luz en los momentos en que nosotros decaemos. Si tú hoy día estás pasando por una situación difícil, créeme, en la Escritura hay bellas promesas, hermosas promesas, para que puedas encontrar sosiego a las inquietudes profundas de tu alma. Hermanos, no existen razones que podamos aducir para dejar de leer la Biblia, para apartar cada día un espacio de tiempo y meditar en ella. Para conocer la palabra de Dios se requiere al menos 3 elementos que deben estar presentes. Primero, la constancia. Segundo, el trabajo serio. Tercero, la diligencia. Se requiere ser constante, estructurado, ordenado. Tome un libro y comience a leerlo. No comience a, como decimos en Chile, a picar por aquí y por allá. No, tómese el trabajo de leer el Evangelio de San Marcos o el Evangelio de San Lucas. Divida sus capítulos por los días de la semana y verá que podría perfectamente leer un libro. Tenga un buen diccionario cerca suyo. Y el Internet mismo nos proporciona herramientas importantes para poder dilucidar aquellas palabras que de pronto nos parecen complicadas, y entendiendo la Biblia que utilizamos los evangélicos, la traducción Reina Valera de 1960, aun cuando hay otras traducciones más nuevas, seguimos utilizando esa Biblia y hay muchas palabras que en esa traducción, la de 1960, sin lugar a dudas, están en desuso, pero están todavía ahí. Nosotros de pronto con lo acotado de nuestro lenguaje no somos capaces de entenderlas en profundidad. Partimos de la base, hermanos, que al leer la Biblia somos beneficiados, porque tenemos que partir del presupuesto, de la idea inicial que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia estamos escuchando la voz de Dios. Entendemos que todo el consejo divino está vaciado en esos 66 libros que se dividen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Debemos entender previamente, no existe otro libro que haya sido escrito como la Biblia. La Biblia es completamente diferente de cualquier otro libro porque fue inspirado por Dios. Ya citamos 2 Timoteo 3:16. Dios enseñó a los escritores en relación con lo que tenían que decir, poniendo los pensamientos y las ideas en sus mentes y guiando sus plumas para que palabra por palabra lo que se haya vertido en el texto inicialmente por los escritores sea efectivamente la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia está leyendo las palabras de Dios mismo. Desde el principio hasta el fin la Biblia es la palabra de Dios y es completamente perfecta, y es importante porque también los cristianos conservadores creemos en la inspiración plenaria de la palabra, desde la primera letra del Génesis hasta la última letra del Apocalipsis. Es palabra inspirada por Dios. Ojo con aquellos que pretenden imponer el criterio de que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas, pero
quisiera enumerar 3 cosas importantes acerca de por qué es relevante, vital, estudiar la Biblia. Primero, no existe otro libro como la Biblia. Ahora, no nos da el tiempo en este corto espacio para hacer una suerte de apología sobre la Biblia. Apología es una palabra que implica la defensa de una idea, en el caso nuestro, la defensa de la fe. Es decir, creer que la Biblia es un libro inspirado. Pero debemos señalar que la Biblia es un libro inigualable. Ninguna literatura escrita en la historia humana es capaz de producir los efectos que la Biblia ha tenido en el corazón humano. La palabra del Señor es sin lugar a dudas esencial para comprender los misterios de Dios. Por esta razón se hace cada vez más necesario que nosotros comprendamos el sentido de la Escritura. No existe otro libro como la Biblia, hermano querido. Y tú que quizás no tienes mucho entrenamiento en la lectura de la Biblia, primero tienes que procurarte una Biblia para que ya comiences a leerla. Es muy necesario. ¿Cuánto tiempo estás tú invirtiendo en el estudio de la Biblia? Tomas la Escritura, ya sea en formato electrónico o la Biblia misma en formato de papel, y te sientas en el patio de tu casa tomando un rico té y leyendo la Biblia, disfrutando de las hermosas promesas que Dios tiene para nosotros. La Biblia ha cautivado la conciencia de millones y millones de personas en el mundo, ha cambiado vidas, ha unido familias. Créame, ha contribuido a vencer las adicciones en personas que tienen problemas con el alcohol, con las drogas, con la pornografía. En suma, la palabra de Dios tiene la capacidad exclusiva de transformar la vida de hombres sin esperanza alguna. En mis 30 años en la iglesia cristiana evangélica he visto cómo la Escritura ha operado en el corazón y en la conciencia de muchos hombres y mujeres que no querían nada con la religión. Alguien escribió: la Biblia es el libro de Dios. En ella se encuentra escrita su misma palabra. A través de sus páginas se deja escuchar la dulce voz del Señor que habla a todo aquel que se tome el tiempo de leer este santo libro. Dentro de cada historia se deja ver el carácter dulce, apacible de nuestro Dios. Evidencia la misericordia. Hermanos, no podemos conocer a Dios de otra manera, sino solo a través de la palabra. Y en este caso también hago un énfasis especial. Dios no va a hablar sino solo a través de la Biblia. Algunos dicen tener experiencias místicas con Dios y que Dios les habla audiblemente. Yo muchas veces lo he dicho, soy respetuoso de quienes consignan ese tipo de experiencias, pero me ajusto indubitablemente a este principio de que la Biblia es la palabra de Dios. Ella nos revela la forma en que Dios actúa y responde a las necesidades de sus hijos. Se demuestra su amor por el hombre y la gran majestad que emana de su naturaleza santa. No hay forma de conocer a Dios sino solo a través de la Biblia. Te vuelvo a preguntar, mi hermano, ¿cuánto tiempo estás tú invirtiendo en la lectura de la Biblia? ¿Cuál fue el último libro de la Biblia que has estado leyendo? En mi caso personal, he estado leyendo al profeta Amós, con toda esa problemática social en el Antiguo Testamento. Interesante libro, y de pronto yo que tengo alguna formación en el ámbito de la teología, créame, de pronto también me cuesta entender ciertos elementos del contenido bíblico, pero bueno, tengo que recurrir a otro tipo de versiones, a traducciones dinámicas, es decir, aquellas que rescatan las ideas y son capaces de explicarla en forma más sencilla. Estamos enumerando por qué es importante y beneficioso estudiar la Biblia. Número 2, la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvo. Todo lo que usted necesita saber y conocer para la salvación eterna de su alma se encuentra en la Biblia. Es importante también formular la pregunta: ¿usted tiene disquisiciones respecto al destino de su alma? ¿Ha pensado qué va a pasar cuando usted parta esta vida? Cuando las funciones biológicas de nuestro cuerpo dejen de pulsar y tengamos que dar cuenta ante Dios. ¿Usted se ha formulado entonces
esta disyuntiva existencial que va a pasar con usted. Bueno, la Biblia explica también el destino eterno de los hombres. Vivimos en tiempos cuando el conocimiento humano se ha incrementado de tal suerte que se le ha quitado crédito a la Biblia. Alguien nos acusa de ser oscurantistas, bárbaros, de ser incluso poco inteligentes. En realidad, los poco inteligentes son ellos, no son capaces de entender los beneficios que la Escritura ha traído a la humanidad. Vivimos en tiempos complejos, en el tiempo del conocimiento. La educación se ha esparcido más que en cualquier otro tiempo en el pasado. Esto es bueno, pero debemos recordar que si tenemos la mejor educación posible, pero no entendemos las verdades reveladas en la Biblia, no seremos salvos del infierno. Creemos en la existencia del infierno también, porque así también lo declara la palabra del Señor. Hermanos, no es la revelación de un pseudoapóstol, ni mucho menos las místicas e indescifrables visiones de un profeta que de pronto aparece por ahí. No, todo lo que necesitamos saber acerca de la eternidad está en la Biblia. Me gusta mucho el texto de 2 de Pedro 1:19. Mire qué hermoso. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se da cuenta todos los beneficios que nos trae la Escritura? Y lo que establece canónicamente el apóstol Pedro. La Biblia es la palabra de Dios, pero aún así, hermanos, hay falsos profetas. Y hoy día vivimos a través de las redes sociales, vemos un montón de personajillos que tienen cientos de miles de seguidores, mujeres que se supone que tienen dones carismáticos y especiales y que les permiten conocer la profundidad de la voluntad del Dios, prescindiendo ciertamente de la palabra. Ellos dicen poseer una comunicación directa con Dios. Hay personajes como Guillermo Maldonado, su esposa, Ana Méndez, Cach Luna, personas que ciertamente son reprensibles desde la perspectiva de la sanidad de la doctrina. Ellos han engañado a cientos de miles de incautos con enseñanzas reñidas con la Escritura, buscando promover experiencias antes que profundizar el estudio de la palabra del Señor. Recuerde que una persona puede tener un conocimiento asombroso de toda clase de asuntos y sin embargo no ser salvo. Es decir, el destino de su alma no está resuelto porque no ha puesto en Dios la esperanza eterna. Por eso es que es necesario que tomemos una decisión definitiva y determinante por Dios. Vivimos tiempos malos, necesitamos que nuestros hijos también tengan un fundamento firme, un sistema de valores consistentes que les permita enfrentar el mundo relativo allende a las fronteras de nuestros hogares. Hermanos, la muerte pone fin a todos los logros humanos. Por otra parte, una persona puede ser muy ignorante, incluso analfabeta, y no obstante, ser salva. Si usted ha escuchado las grandes verdades de la Biblia con sus oídos y las ha creído con su corazón, su alma será salva. El conocimiento de las verdades bíblicas es mucho más importante que cualquier otro tipo de conocimiento. Idea número 3. La Biblia trata con los asuntos más trascendentales de la existencia humana. Ningún otro libro contiene asuntos de tanta importancia como la Biblia. Es la Biblia que nos habla del plan divino de la salvación y del camino por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Hay esta oferta tan grandiosa, tan maravillosa, tan profundamente benevolente que hace Dios. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Te hace falta paz en el corazón? Créeme, Cristo es paz. ¿Te hace falta certezas en tu vida? Dios puede concederte estas certezas. ¿Estás pasando por un momento de tinieblas donde sientes que la presión de situaciones duras que te están ocurriendo están aplacando tu corazón, trayendo angustia? Créeme, hemos pasado muchos hemos pasado por situaciones como la que tú estás viviendo, pero créeme, en Cristo hay siempre posibilidades verdaderas y consistentes. Y todo esto está expresado en la Escritura. Sin la Biblia no sabríamos nada de la venida del Señor Jesús a este mundo para salvar a los pecadores. Nada sabríamos también de su muerte vicaria, es decir, que Él muere en lugar de nosotros, el justo en lugar de los injustos.
No sabríamos nada de la justificación gratuita de cada pecador que cree en Jesús. No sabríamos nada acerca de la voluntad dispuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvar a las peores personas. Es la Biblia que nos habla de la venida, de la vida, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el gran mediador entre Dios y los hombres. 4 testigos diferentes escribieron acerca de su ministerio y de sus milagros. Nos referimos a los evangelios. Ellos nos hablan acerca de su vida y su enseñanza, su muerte y su resurrección, su poder, su amor, su bondad y su paciencia. Ellos nos hablan estas cosas tan claramente que nadie debería mal entenderlas. Número 4. La Biblia nos alejará de un cristianismo sensual, un cristianismo que quiere experimentar emociones y sensaciones. El cristianismo no es eso. Hermano, créame, el cristianismo no es que usted vaya a experimentar. Lo hermoso de un culto cristiano no es todo lo que usted pueda sentir o experimentar, no, sino que las verdades del Evangelio quepan en la profundidad de su corazón y generen cambios importantes que sean visibles ante el ojo de los demás y que digan: este hombre está cambiando, esta persona está cambiando. Hay un cristianismo sensual, pero ¿qué es un cristianismo sensual? El diccionario define sensual como perteneciente a los sentidos u objetos sensibles, altamente susceptible por los sentidos. El cristiano sensual es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o al estudio a no ser que tenga ganas o lo esté sintiendo. Hoy día no siento nada. Créame, muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Ciertamente sí. Lo importante es que este sentimiento, esta imposición del ánimo no domine nuestra vida. No debemos orar cuando sintamos orar, debemos orar cuando no tengamos ninguna intención de orar y doblegar nuestro corazón a buscar el rostro de Dios. Su vida cristiana y mi vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de los sentimientos en ese momento. Ahora quiero servir, ahora no. Conozco cristianos tan volubles, conozco cristianos que son capaces de perder las convicciones más profundas de un momento a otro. Cuando experimenta la euforia espiritual es un remolino de actividad divina. Cuando está deprimido es un incompetente espiritual. Constantemente busca experiencias nuevas y frescas y las utiliza para determinar la palabra de Dios. Sus sentimientos internos se convierten entonces en la máxima prueba de la verdad. Si esto lo siento, entonces es cierto. El cristiano sensual no necesita estudiar la palabra de Dios porque él ya conoce la voluntad de Dios a través de sus sentimientos. Él no quiere conocer a Dios, él quiere experimentarlo. Debemos, hermanos, cavar una profunda trinchera en torno a ese cristianismo claramente antibíblico. El cristianismo liberal exalta la experiencia y oscurece la doctrina. Por eso revitalizó el valor de la Escritura señalándolo como un libro sin mérito. Relativizan los valores que la Escritura nos entrega. Hablan de él como un libro que posee fábulas, que tiene mitos y que tiene algún mérito histórico, ciertamente. Desde ya les señalo que debemos alejarnos del peligro que implican aquellos que buscan experiencias y no las verdades de la palabra de Dios. Aquellos que desacreditan la Biblia, sindicándola como un libro más, entre otros textos religiosos. Eso es lo que intentan vendernos. Lea su Biblia, reflexione acerca de lo que dice y sobre todo, vívala con honestidad, busque la santidad y amemos profundamente a Dios, que eso es lo que requerimos cada uno de nosotros. Hoy día estamos frente a cristianos que están mirando de soslayo la Biblia, que no la están tomando en cuenta. Hay seminarios hoy día, seminarios que en algún momento se caracterizaron por ser expresiones del cristianismo más conservador, ortodoxo, hoy día entregados al progresismo liberal. Debemos nosotros los creyentes fundamentar toda nuestra cosmovisión del mundo en la palabra del Señor. La Biblia nos entrega valores absolutos y no relativos, como lo hace la sociedad que estamos viviendo hoy día. Hermanos amados, es el tiempo que usted y yo profundicemos la Escritura, descubramos
la voluntad de Dios a través de ella y no respecto de los sentimientos que cada uno de nosotros podamos experimentar. Quiero dejar estos dos pasajes bíblicos para que usted los medite. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Recuerde, la ley del Señor es perfecta, nos dice el Salmo 19, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. ¿Estás pasando hoy día por alguna situación difícil? Créeme que en la Biblia hay consuelo. Lee los salmos. Quiero dedicarte el Salmo 23 para que lo leas. El Salmo 121, si hay quebranto en tu corazón hoy día. Fuerzas. El Señor nos ama más que cualquier cosa en este mundo creado por Él. Dios les bendiga.